Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Un grato placer estar con ustedes nuevamente. Hoy con una interesante entrevista. Hoy nos comparte en cámara y está con nosotros el doctor Alejandro Indacochea, conocido economista, profesor universitario. Con él vamos a tocar muchos temas concernientes al tema de la economía en nuestro país. Y doctor, le doy la más cordial bienvenida aquí en la revista Economía. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Un gusto nuevamente estar con ustedes con la revista Economía. Bien, doctor, recientemente fue celebrado los 53 años de ADEX y para nosotros, pues esto nos llena mucho de alegría, sobre todo por los números alcanzados en el año 2025. ¿Cómo usted ha visto el tema justamente de exportación en el Perú, que ha cerrado con ingresos extraordinarios en este 2025? Bueno, este ha sido un boom exportador. Hoy día, digamos, el Perú tiene los mejores precios en el mercado internacional. Estamos viviendo una bonanza minera, no de la última, de los últimos 20 años. Estamos viviendo la bonanza minera que no teníamos desde la época de la guerra con Corea, desde los años 50. ¿Ya? El cobre, pongamos, para este año es 35% de repunte en precios. El oro es 30%, plata 80%, zinc más del 20%. Esto no se ha tenido en ningún periodo anterior, ¿no? ¿Ya? Esto implica, pues, para el país una bonanza, digamos, en el sector de exportaciones. A la par con ello, el desarrollo de la agroindustria. El desarrollo de la agroindustria ha sido impresionante. Hace algunos años atrás, Chile llevaba la delantera. Hoy día es a la inversa. Perú estamos camino a superar los 15.000 millones de dólares de exportación, ¿no? En el sector de agroindustria, ¿ya? Entonces, el Perú se estima que para este año podríamos tranquilamente llegar, si no nos afecta fuertemente el fenómeno del Niño, alrededor de unos 90, 80.000, 90.000 millones de dólares, ¿no? Doctor, disculpe, ¿qué tan sostenible es esta bonanza que usted habla de 2026, 2027? ¿Qué riesgos externos, como una guerra comercial de repente o una desaceleración con China, podría revertirse? Bueno, muy buena la pregunta. El Perú vive una situación en cierta forma privilegiada. ¿Por qué? Porque somos un país donde nuestra ubicación geográfica es peculiar. Y con el puerto de Chancay somos el eje de la integración del Asia con el Pacífico. El gigante de Brasil comercia con el Asia más que el PBI peruano, más de 300.000 millones de dólares. Y su salida natural es por nosotros. Nosotros estamos llamados a ser el nuevo canal de Panamá del siglo XXI. Ecuador, Colombia no tienen TLC con China. Con Bolivia somos salida natural y para Chile tenemos una ventaja geográfica privilegiada. Los embarques de Chile vienen acá a Costco Shipping. Entonces, esto nos da una ubicación, una posición geográfica privilegiada que vamos más allá, digamos, de este nuevo desorden económico mundial. Sí nos afecta en el sentido que somos importador de combustibles y evidentemente el Perú importa alrededor de 220.000 barriles por día. Aumenta el precio en el mercado internacional y esto tiene un efecto en el costo del combustible, transporte y en la canasta familiar, ¿no? Sin duda. Pero dentro de este nuevo, diría yo, desorden económico mundial, nosotros estamos siendo favorecidos, tenemos una posición privilegiada y la bonanza, digamos, que tenemos en exportaciones. Lo que sí debemos saber es usar esos recursos y tener en cuenta que este año hay una amenaza muy grande que es el niño, ¿ya? Al cual me gustaría referirme. El niño costero es el niño que afecta a las costas, como su nombre lo dice, de el Perú y Ecuador. Este viene todos los años y lo estamos viviendo ahorita. Felizmente no ha sido en verano y es en invierno este niño costero ahora. La amenaza más grande viene por el niño del Pacífico, ¿ya? Este niño del Pacífico amenaza presentarse a partir de octubre, noviembre, hasta abril del próximo año. Según los meteorólogos, esto podría ser el niño más grave del siglo, con una serie de efectos en la economía. Ya, digamos, se han ajustado los pronósticos del Banco Central en 0,8 puntos al PBI para el 2027. Ha salido el señor Julio Velarde a ajustarlo. Ojalá sea solamente 0,08. ¿Por qué? Porque siendo un niño tan grave, sus efectos van a ser en todos los sectores de la actividad económica, empezando agroindustria, de exportación. Vienen Claro. con ello plagas también, problema de abastecimiento de alimentos, corte, digamos, en las carreteras, ¿verdad?
Estamos hablando de la pesca, ya se deja sentir hoy día con el fenómeno del niño. Lo vemos en los puertos y en una imagen latente, digamos, es lo que se está sucediendo cuando uno ve las aves, digamos, revoloteando en los centros de acopio. ¿Ya? Estamos hablando en el sur sequía y muerte de animales incluso. Entonces tenemos que ir preparándonos para esta nueva etapa, pero lo complicado es que nos tome un momento tan crítico como es el cambio de autoridades regionales y la regionalización no ha dado respuesta adecuada. Entonces, yo desde acá estoy insistiendo con el gobierno para que se cree una entidad especial con un SAR, una persona que tenga opción, digamos, de dirigir, porque ya no hay, digamos, capacidad de poder entrar, se presentan licitaciones, evaluarlas, sino muchas de las obras van a tener que ser dadas a dedo prácticamente para poder afrontar el fenómeno del niño y se monte toda una infraestructura complementaria. Ya deberían estar yendo los desplazamientos, los batallones de ingeniería en las zonas del norte, ¿no? Entonces yo desde acá quisiera llamar la atención, felicito, digamos, que haya en eventos, haya en encuentros sobre lo del niño, pero ya tenemos que pasar a la acción. Y creo que Claro, esto debe tomarlo en cuenta el gobierno. El gobierno ya de la señora Fujimori debe dejar de lado la acción protocolar, nombrar, ya tener nombrado al SAR a la persona que se encargue del fenómeno del niño y anunciarnos cuál va a ser su plan de acción el 28 de julio, porque esto nos está ganando, ¿no? Eso es claro, lo inmediato. claro. Doctor, ¿cuál usted considera que serían las tres reformas estructurales más urgentes que el país necesita y que pues le impide un poco crecer del doble de lo alcanzado de lo propuesto? Mira, yo te diría lo siguiente. eh, ¿Qué debería hacer la señora Fujimori para tener éxito? Que el éxito de ella va a ser el éxito de todos los peruanos, por eso es que queremos que tenga éxito. Y prendemos las luces rojas de partida y señalar en qué dirección hay que caminar. Yo diría, en el corto plazo de inmediato, ¿ya? Ella tiene que llevar un reencuentro con el país. Tiene que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas no votaron por ella en la segunda vuelta. Esto ha sido un descarte prácticamente. Entonces, este reencuentro con el sur del país, con ese Perú profundo, tiene que llevarlo a cabo con hechos concretos. La segunda es la acción del niño que ya hemos comentado, y como gestos de buena voluntad, de rectificación, 2 cosas. Una, eliminar las famosas leyes a favor de la corrupción, que el Fujimorismo con el Congreso anterior dieron. No podemos combatir la delincuencia, que es lo que le está pidiendo la población, con la ley Soto, con la ley de colaboración eficaz. Si yo tengo un laboratorio de cocaína en mi vivienda, no pueden intervenir si no viene mi abogado. La prescripción de los delitos. ¿Ya? Los partidos políticos no pueden ser acusados de organización criminal. Entonces, esto es importante, que haya una rectificación. Nos equivocamos y lo corregimos. Y el segundo detalle es pasar a corregir, a ajustar todas las leyes anticonstitucionales que se han dado en gasto público. Ahorita lo hemos visto del Congreso que yo denomino de la vergüenza, el actual, está aprobando 9.346 millones de soles de presupuesto adicional. Paradoja, para el niño solo 300. Para gasto público, nuevas oficinas, de repente más televisores para ver el mundial, 146 millones. Y no hay dinero para beca 18. No hay dinero para los jóvenes, para inversión centenario. Esto es inaudito. Entonces esto tiene que replantearse. Y desde acá va lo siguiente. Yo acá hago una invocación a mis amigos juristas. Por favor, los miembros del Tribunal Constitucional que aprobaron, que violaron la Constitución, aprobando que el Congreso tenía capacidad de gasto, a pesar que hoy día se rectifique, deben ser acusados constitucionalmente por haber violado la Constitución y espero la opinión de los juristas. Hay un silencio absoluto de los juristas. O sea, el Tribunal Constitucional aprobó violar la Constitución. Se ha hecho gasto público por más de 30.000 millones de soles. Esas leyes tienen que ser revisadas. Tienen que ser revisadas íntegramente y declararlas anticonstitucionales por el daño que nos están haciendo al país. Ahora se han correctificado, pero quienes violaron la Constitución deberían ser acusados públicamente. Y esto no he escuchado opinión de los juristas, con mis limitados conocimientos de jurisprudencia, porque yo creo que ha habido una violación considero que ha habido una violación de la Constitución.
Claro, doctor. Y parece ser que es un tribunal constitucional que cambia de acuerdo a la coyuntura. Es un cambio como el camaleón. ¿Qué quieres que canción que te toque para tocarla a tu gusto? Entonces, esto nos implica que tenemos que reconstituir el Estado. Ahora, usted habló acerca del Congreso de una aprobación hasta en las planillas de 2,5 millones de soles para los empleados. ¿Este presupuesto responde a criterios de eficiencia fiscal para usted? No. Bueno, esto nos genera pues un apartheid en el país, ¿no? Una deficiencia pues muy fuerte, es un botín que lo han hecho. Y acá vale la pena comentar lo siguiente, no hay derecha e izquierda, eso es obsoleto, eso es para campaña electoral, eso es hace 50 años del siglo pasado. Cuando hay intereses como gasto en las oficinas, cuando hay intereses para viajes al exterior, cuando hay intereses para repartir 42.000 soles o hacer un doble sueldo para generales y almirantes, ahí la derecha y la izquierda se juntan. O sea, que el país entienda que ese es un concepto obsoleto, que no viene al caso, lo que hay es intereses concretos. Sí, siempre he visto su vehemencia, doctor, justamente en estos casos de corrupción y lo que es el caso del Congreso, que patéticamente, pues, con un índice de popularidad que decae hasta lo más pobre de lo que significa nuestro país. Doctor, obras paralizadas. Ya, ahora, vamos al otro tema. Esto que estoy planteando es en el corto plazo. ¿Qué ¿Ya? debería hacer, resolviendo tu pregunta anterior? Tenemos que hablar, replantear la regionalización que va con las obras paralizadas. Ujú. La regionalización, como está hecha, es un fracaso. Lo único que hemos hecho ha sido descentralizar la corrupción, ¿o no? Sí. 14 presidentes regionales acusados de corrupción. Y los Moquegua, un alcaldes. presidente de la República. Arequipa, dos presidentes regionales, una mujer, una presidenta y el actual presidente preso. Cusco preso. Ancas preso. Junín prófugo Cerrón. Cajamarca preso. Es el mapa de la corrupción, el mapa de la regionalización. No, y los que vienen ahora para ¿Para qué los insistimos con un alcaldes. modelo que no está dando resultados? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá no es volver al centralismo, ¿eh? Yo no estoy planteando volver al centralismo de Lima, sino tenemos que no insistir en un modelo que ha fracasado. Y el segundo detalle es en gasto insulso. No tienen capacidad de gasto y lo gastan mal. Monumento a la Maca en Junín, en la tierra de Cerrón. Monumento al árbitro en Tumbes. Estatua de la Libertad con Castillo. Y adicionalmente, como no tienen capacidad de gasto, nos devuelven dinero al país. El otro día le señalaba cómo Puno está devolviendo dinero, porque no tienen capacidad de ejecución. Entonces, ¿cuál es el mensaje concreto? Ya no podemos seguir con un modelo que está agotado. Esta regionalización fue algo improvisado y responsabilidad de todos los partidos políticos en la época de Toledo. Ujú. Más que todo fue una departamentalización, incluso con una situación folclórica, porque éramos el único país que teníamos 24 presidentes. Los Entonces, departamentos. hoy en día tenemos que constituir macroregiones. Es inaudito que Tumbes y Piura estén por separado, Tacna como Quegua, y constituirlas en ejes transversales y replantear totalmente el esquema. Ya el viejo esquema de ir generando capacitación, competencias, preparándole y girando dinero, no da resultado. Entonces, ese es un punto importante que la señora Fujimori tiene que replantear. Más aún, si no lo replantea, va a ser tema de cuestionamiento y de tener a dos terceras partes del país en su contra. Claro. Eso urge. Doctor, Ese es un primer punto. doctor. Segundo punto que tiene que actuar también, ya yo iría en el corto plazo, Petro Perú. Inaudito Petro Perú. Activos estratégicos son los clubes hoy día en Petro Perú. El único caso que yo declaran activos estratégicos, no pueden vender pro inversión porque hay activos estratégicos, el Club de Punta Sal, los clubes de San Isidro, ¿ya? Quieren declarar monumento histórico a la oficina central de Lima. El único caso que yo conozco donde los investigados eligen quién los va a investigar es Petroperú. ¿Cómo así nos fuimos de una refinería que iba a costar 1.500 millones de dólares, que era para ampliar, porque no tenemos petróleo, a una refinería de 6.500 millones de dólares? ¿Quiénes son los responsables? La paradoja es que uno de los responsables que estuvo en el directorio hoy día es presidente de Petroperú. Uy, doctor, ¿Qué va a investigar? el Encima caso. nos hacen un juego de balances. Pray les ojete y le dice, ustedes no han ganado, ustedes no han perdido tanto, sino han perdido tanto.
ha aumentado la pérdida, falseamiento de balances. Que digan que era una contingencia y por qué no la pusieron. Entonces, yo creo que acá tenemos que respaldar a Proinversión. La señora Fujimori tiene que respaldar a Proinversión y entrar a actuar ya para reestructurar Petroperú por el bien de todos los peruanos. No merecemos esto. Salud es otro punto. Salud es el Petroperú de la salud. No hay derecho para que la gente llegue a una consulta de acá 6 meses. No hay derecho para que no haya medicamentos. Y el otro punto es restituir el Estado. El Estado ha sido capturado. SUNAT 3, superintendentes en un año. Ocitel, por no vender chips en la calle, destituye. Ocinermin se da cuenta años después que tiene que regular los puertos, ¿no? Indecopi también. Entonces tenemos que constituir un Estado fuerte, un Estado profesional, independiente, que ha sido capturado en muchos casos por mafias. Esta es la agenda que yo veo de la señora Fujimori y evidentemente empleo. Pero para generar empleo no es regalar dinero en la calle, no es prebendas. Tenemos que optar por crecimiento y para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Doctor, usted ha hablado acerca del trabajo que puede realizar la presidenta electa Keiko Fujimori. ¿Usted consideraría que de repente tomar algunas referencias como ha realizado el primero o segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori y su padre? Sí, la referencia más importante es la siguiente. Fujimori hizo los cambios ya, su padre, de inmediato. Que Dios nos ampare, recordemos con el ministro Hurtado Miller. Mi sugerencia a la señora presidenta es que haga los cambios ya como su padre, en los primeros 100 días. Se le va la luna de miel y con el reclamo que tiene al interior del país, va a ser un país bien complicado de gobernar. Entonces, mi sugerencia, mi invocación es que haga los cambios de inmediato y busque el mejor equipo profesional idóneo. Puede ser gente profesionalmente muy preparada, pero ¿qué hacemos si tiene sentencias? Si tiene juicios de corrupción. Eso no debe pasar de alto, por alto. Tiene que ser Bien. gente idónea, ¿no? Usted ha insistido en la necesidad, doctor, de impulsar nuevos proyectos mineros. ¿Cuál considera usted de la cartera de inversión minera más urgente para destrabar? Mira, el cobre es el oro del futuro. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, se estima que en el mundo debe haber un faltante a partir de 2030 más o menos de 10 millones de toneladas de cobre, un estimado conservador. Y nosotros nos damos el lujo de tener bajo tierra 64.000 millones de dólares en proyectos mineros vinculados con cobre inactivos. No hay ningún nuevo proyecto minero en los últimos años, todos son ampliaciones. ¿Qué proyectos mineros se gastaron en los últimos 3 años? Entonces, acá estamos perdiendo el carro de la historia. Más aún, con el desarrollo de la inteligencia artificial, podríamos nosotros tener centro de datos en la costa peruana. Mire, tenemos cobre, tenemos espacio, tenemos energía hidroeléctrica para generar y ubicación privilegiada. Entonces, nosotros deberíamos ser una de las plataformas de desarrollo de la inteligencia artificial en la costa peruana. A Claro. eso me refiero que somos un país de oportunidades perdidas, ¿no? Así es. Doctor, usted me llamó mucho la atención cuando habla sobre el capital humano. Usted ha señalado que el verdadero reto del siglo XXI, pues, no son los recursos naturales, sino el capital humano, citando justamente el 43% de niños con anemia, menores de 5 años. Usted siempre ha advertido y traduce esto a prioridades concretas que requiere el Estado en materia de salud. Mira, excelente tu comentario. El capital ya no es materia prima. Eso era en el pasado, en el siglo pasado. Los recursos naturales. El capital tampoco es la mano de obra eh, simple para trabajar. El capital es el capital humano preparado, adaptado para un siglo XXI. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos, y eso hay que ponerlo en la agenda de la señora Fujimori, 43% de los niños en anemia, menores de 5 años. Un niño en anemia prácticamente tiene hipotecado su futuro. ¿Cuál es el resultado? Que solamente uno de cada dos, ¿ah?, puede entender en primaria lo que lee parcialmente y uno en cada tres un problema matemático básico. A eso se suma las universidades de chatarra. Mire, China lo ha hecho a su sistema por decreto
y ha anulado como 54 carreras en universidades, porque ahí se señala que son carreras obsoletas, que tienen que ser replanteadas. Dice, ya no necesitamos diseñadores, ya no necesitamos secretarias, ya no necesito atención, digamos, personalizada para determinadas actividades. Entonces, esas carreras se han replanteado de acuerdo al mercado. Nosotros en Perú formamos profesionales, damos títulos como cancha, una universidad que otorga 100 títulos por día para títulos que no sirven para nada, salvo para trabajar en el Estado o en el Congreso. Esto tiene que ser reformulado. Han capturado el SUNEDU. El SUNEDU era un órgano autónomo, independiente, que daba el visto bueno. Hoy día vemos que se reabren las universidades. Está en víspera de reabrir Garcilaso de la Vega, la de la Fachada. Ha sido capturado el SUNEDU por el Congreso y por el Congreso de derecha y de izquierda. No los acusen de populistas a la izquierda. El voto ha sido también del lado de la derecha, de fujimoristas, para desmantelar el SUNEDU y no tener ningún órgano de control. Y se generen títulos como cancha. Claro, doctor, nos queda poco tiempo para cerrar el mensaje directo a los empresarios del país que están apostando a este nuevo cambio que requiere el nuevo periodo presidencial. Mira, me he quedado impresionado con la reunión de ADEX, la convocatoria que han dado principalmente al pequeño, mediano emprendedor que está entrando a la agroindustria. Ya hay una apertura para ellos y también por su aporte a la descentralización, porque la capacidad exportadora no se refleja solamente en Lima, sino a lo largo de todo el país. ¿Ya? Tenemos que seguir trabajando, marchar para adelante. Yo soy un convencido, como decía Basadre, el Perú es más allá de sus problemas, va más allá de sus problemas, es un país con oportunidades. ¿Ya? Yo le agradezco mucho su tiempo, doctor Alejandro, por esta oportunidad aquí en la revista Economía. Encantado, mucho gusto, hasta otra oportunidad. Bien, las Unas palabras, felices fiestas que tenga. gracias, muchas gracias. Las palabras del doctor Alejandro Indacochea Cuati. estuvo con nosotros aquí en la revista Economía en esta interesante entrevista. Nosotros volvemos a los estudios. Gracias por la atención.